Vamos a ver qué pasa con emprendeduría y emprendedores. Y algunos temas que he comentado esta mañana. Por una parte, Drake está claro, ya nos plantea que la innovación es la herramienta clave, el elemento clave por el que los emprendedores son capaces de cambiar el mundo. Si yo les pregunto a ustedes ahora, sobre todo aquellos que estaban a primera hora de la mañana en mi ponencia, si un emprendedor es un empresario y un empresario es un emprendedor, son términos absolutamente equivalentes, ¿estamos de acuerdo? No son términos equivalentes. ¿Todos los emprendedores son empresarios? Parece que no. ¿Y todos los empresarios son emprendedores? Probablemente la segunda afirmación sea menos cierta que la primera. Es decir, por definición, todos los empresarios no son emprendedores. Además, no sería bueno que lo fueran. Necesitamos empresarios, necesitamos gente que interprete las oportunidades de negocios existentes y que los haga grandes, y que los internacionalice, y que los solidifique, y que los convierta en motores de generación de empleo y de desarrollo de empleo. Si yo mañana voy a montar un hotel, ¿soy un emprendedor o soy un empresario? Lo normal es que sea un empresario, lo normal, si voy a montar un concepto radicalmente nuevo de hoteles, lo normal es que sea un empresario. ¿Y es bueno que sea mañana un empresario que monta un hotel? Probablemente. Tiene un impacto de generación de valor, tiene un impacto en la atracción de clientes, tiene un impacto de generación de empleo. Fantástico. Ahora, si estamos en un modelo de evolución en donde la apuesta es la innovación disruptiva, es importante que tengamos una gran cantera de emprendedores combinada con nuestro tejido de empresarios, absolutamente crítico. Y aquí es donde creo que nos quedamos cortos. Aquí es donde nos da la sensación de que cuando le hablamos al empresario de transformación, de revolución, de innovación aplicada y de cambio, y el empresario nos mira y nos dice que sí, y luego nos frustramos y decimos, es que los empresarios no se mueven, coño, y los políticos tampoco. No sé que le estás hablando a la gente incorrecta. Le estás hablando a la gente incorrecta, le estás pidiendo a gente que tiene un perfil de desarrollo de empresas que hagan creación de empresas disruptivas. Te van a decir, es que no está en mi genética, es que yo me dedico a otra cosa. Si usted quiere emprendedores, tiene que empezar a incubar emprendedores, que son otra cosa distinta, que hacen otras historias, desarrollan otras actividades con otras capacidades. Y aquí es donde llevamos años hablando idiomas distintos sin darnos cuenta de lo que estamos hablando. Queremos emprendedores, pero no digamos a los empresarios que pasen a ser emprendedores. Es como si le dijéramos a los policías que se hagan bomberos. Vale, que se parecen en el uniforme, sí, pero hacen cosas completamente distintas. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque es una de las fuentes de frustración y de sensación que los conceptos de innovación no avanzan. Y es que le estamos pidiendo a la gente equivocada que haga cosas para las que no están preparados. Entonces, ¿lo entienden? Sí. ¿Entiende usted como empresario que hay que hacer innovación? Sí. ¿Entiende que el modelo está obsoleto? Absolutamente. ¿Entiende? Coño, si lo entiende todo, ¿por qué no lo cambia todo? Ah, no, porque estas no son mis competencias. Fundamental entender este punto. El emprendedor, por lo tanto, la mayor parte del riesgo que asume no es riesgo económico de montar una empresa, es el riesgo de prototipar la innovación y convertir ese prototipo de innovación en un generador de valor. Y probablemente no buscar los empresarios a desarrollarla. Les paso a ustedes lo que les estoy diciendo cuando lo ven en secuencia. Google empieza un garaje. Puse esta mañana el ejemplo de Google, de los portales originales a cómo se reordena la orientación con Google, y ahora les hago otro comentario. Google empieza un garaje. Los dos socios, garaje, montan el algoritmo, lo sacan adelante y tal. A los 2 años, Google ya no era una startup. Google era una empresa. Y Google incorpora a Eric Schmidt como empresario para sacar esa empresa adelante y desarrollarla. Los emprendedores siguen ahí y siguen inventando, y los 2 socios y siguen haciendo. Ahora uno de los socios ya se ha hecho empresario. Ahora ha salido Schmidt y después de este recorrido los socios llevan la empresa. Pero lo primero que hacen los emprendedores es profesionalizar la empresa, que no quieres hacer una startup. ¿Por qué? Porque ya no prototipo, ahora hago otra cosa. Mi negocio principal lo tiene que llevar un empresario, lo tiene que llevar un profesional de empresa. Fundamental entender estos conceptos y entender, por lo tanto, que el emprendedor transforma porque se apalanca
fundamental. ¿Qué queremos ser? ¿Empresarios o emprendedores? Son cosas distintas y implican herramientas y conceptos distintos. Y a veces se parecen mucho, pero lo normal es que no se parezcan. Y por lo tanto, las capacidades y la formación que necesitamos también es distinta. Y además hay una diferencia. Un empresario solo puede ser empresario desarrollando determinados proyectos en determinados entornos. Un emprendedor puede desarrollar proyectos dentro del entorno corporativo y fuera del entorno corporativo. Muchas veces pensamos, como confundimos emprendedor con empresario con emprendedor con empresario, decimos, claro, que dentro de las empresas no pueden haber emprendedores. Google es un caso extraordinario de éxito de cómo mantener emprendeduría en una de las empresas más importantes del mundo como es Google. Entonces conocen la gestión del 70-20-10 que hace Google. Google a todos sus ingenieros les plantea el 70% de su tiempo lo tienen que dedicar al negocio principal. El 20% de su tiempo lo tienen que dedicar a desarrollo derivado del negocio principal, lo que ellos quieren. Y un 10% de su tiempo para lo que sea, siempre que sea innovador y disruptivo. Es decir, el 30% del tiempo de los ingenieros se dedica de forma estructurada a innovar fuera del negocio principal de Google. Eso es mantener emprendeduría dentro de la propia organización. ¿Por qué decimos emprendeduría y no decimos innovación? Ya estamos alturas del seminario deberíamos saber más o menos por qué. ¿Por qué cuando Google asigna el 30% de sus recursos a hacer cosas no relacionadas con el negocio principal, que es el de la búsqueda de la publicidad, como ustedes saben, está haciendo emprendeduría interna y no innovación? Piensen qué hace Google habitualmente y piensen en los conceptos que estamos planteando. Ustedes me pueden decir, no, que eso es innovación hecha por sus ingenieros. Sería su departamento informal de I+D+I. Y tendría probablemente razón planteándolo así. Yo, sin embargo, les digo que no es innovación, que es emprendeduría dentro de la corporación, o como llaman los americanos, intrapreneurship. ¿Por qué creen en qué creen ustedes que va a subir el argumento? Puede participar en la siguiente. ¿Quién tiene cuenta de Gmail? Hablan de que está enfocado a un nuevo negocio, ¿no? ¿Qué tiene que ver Gmail con la búsqueda? ¿Quiénes conocen más empresas dentro de Google? Todas. Google está lleno. ¿Cuándo vieron ustedes la primera vez? Y esto lo veremos luego y veréis por qué, o verán ustedes por qué se usa este término, lo verán contextualizado. ¿Dónde vieron ustedes? Bueno, ese fue mi caso. ¿Dónde vieron ustedes por primera vez una nueva empresa, un nuevo concepto? Yo creo que fue Gmail, en mi caso concretamente, que ponía debajo beta. El concepto de beta, de todo estar en beta, quien primero lo populariza a nivel mundial es Google, precisamente con todos los prototipos de modelos de negocio que van implantando dentro de su propia organización fuera del modelo principal y que son prototipos, y mientras son prototipos y no se convierten en unidades de negocio en sí mismas, están en beta, están probando con el propio usuario a ver su ratio de adopción, cómo lo usa, de qué manera, qué feedback obtienen para seguirlo desarrollando. Y en ese momento, cuando llegan a un punto en donde dicen, ahora tenemos un producto completo para el usuario que además puede ser monetizable, en ese momento desaparece lo de beta y se convierte en un producto, una versión 1, que podemos tener versión 2, versión 3, versión 4, versión 5. Esa es la aplicación de ser beta. Por eso no es un departamento de innovación. Por eso es un departamento de intraprendeduría, en donde toda la innovación que eres capaz de generar la conviertes en negocio y la conviertes en centros de prototipado, en startups, en este caso, como veremos dentro de un momento. Perfecto. Hemos hablado de emprendedores, hemos hablado de empresarios, y hay un tercer elemento que se confunde también con muchísima frecuencia, que son los freelance. Y tiene un magnífico artículo, que a mí me parece un clásico, Seth Godin, que habla muy bien de muchísimas cosas, pero tiene un artículo en su blog en donde desarrolla todo el concepto del freelance y el emprendedor y la diferencia entre el freelance y el emprendedor. Vamos a pensar un poco, que lo estoy contando a ustedes, ahora también, pero lo estoy contando frío. Hemos hablado de que son emprendedores, más o menos se nos empieza
nos ha quedado ahí a medio camino y parece, o a veces da la sensación de freelance, esto es un autónomo, esto no se sabe muy bien, esto, la gente dice incluso con vergüenza, no, yo me quedé sin empleo, yo soy autónomo y tal, porque putada. ¿Qué es un freelance y qué es un emprendedor? Porque también conozco muchos emprendedores que dicen, para no decir que soy autónomo, digo que soy emprendedor. Eso sí, soy yo mismo, ese es él. Freelance y emprendedores, extraordinariamente importantes, como planteé esta mañana, en esa combinación de emprendedor, de freelance y de empresario. Pero el freelance y el emprendedor, ¿qué diferencias fundamentales tienen? Idea. Freelance especialista. Freelance suele ser un especialista en un área concreta, efectivamente, tiene una componente mucho más técnica, magnífico. Le hace escribe contenido para la web, en el caso de mi empresa, no tenemos una persona que escribe los contenidos, actualiza y demás. Totalmente. Eso, un freelance, como tiene que vender un producto, y habitualmente es un producto basado en sí mismo, el freelance vende capacidad técnica. Soy bueno en una área concreta y vendo ese servicio. La versión guay del freelance tradicional, más reconocida profesionalmente, le llamaban profesionales liberales. Lo que pasa es que eso no estaban los médicos y los abogados. Pero el elemento es exactamente el mismo. Yo soy técnicamente capacitado para un tema concreto y eso sí, si hay reconocimiento social, soy profesional liberal. Si no hay reconocimiento social, soy freelance autónomo. Pero la realidad, si lo sacamos de ese contexto, la realidad es la misma, el concepto es el mismo. El freelance es un individuo sobre el que crea una competencia o sobre una competencia concreta crea un valor y lo vende y lo comercializa. ¿Qué más hace el freelance? Cuando vende este valor, un freelance cobra habitualmente ¿cómo? Cobra por consultoría y por lo tanto servicio prestado, y puede ser o por proyecto o por hora. Normalmente además si cobras por proyecto o cobras por hora, lo normal es que tu negocio, cuando el negocio eres tú mismo, ¿cómo puedes expandir tu negocio si mi negocio soy yo y la semana tiene la hora que tiene? ¿Cómo puede un freelance hacer crecer su negocio? Facturando más. Contratando otros freelance. Si empieza a contratar freelance, o se convierte en una red de freelance, que es un modelo muy interesante, o empieza a tener pinta de empresa. Pero la única manera que tiene un freelance de hacer crecer su negocio es facturando más por hora. Empezó facturando por proyectos, como los proyectos los calculo habitualmente por hora, por lo que hago que facturo más por proyecto, pero espera lo que estoy facturando por las horas que hay detrás, ¿no? Claro, un freelance factura por hora. Yo vendo mi tiempo a cambio de una hora. Vendo mi tiempo a cambio de dinero. Y cuanto mejor soy en el mercado, más reconocido estoy, más vale mi tiempo, más vale mi hora, y por lo tanto, ¿cuál es mi misión? Mi misión es, como bien comentaba hace un momento, mi misión es ser técnicamente cada vez mejor, para que el mercado pague mucho más por mis horas. Esta es la realidad. El freelance es habitualmente él o ella es él. En el momento en que empieza a agregar valor con otros freelance, empieza a estructurar tareas, o es una red, que es otro modelo, o es una empresa, y lo normal es que sea empresario. Más que emprendedor, que sea empresario. Y además, en ese caso, es un poco perverso cuando no son modelos, y en el artículo que tengáis interés en este tema, en el artículo de Seco de lo veréis, que es una de las trampas del freelance, es cuando cree que la forma de escalar su capacidad es a través de contratar gente y dedicarse a vender el trabajo de la gente que contrata. Porque el riesgo es que habitualmente pierden lo que es bueno y en su competencia y en el valor original y se pasa la vida pagando nóminas, intentando vender proyectos para mantener los recursos contratados, peleándose con otro montón de cosas en las que no es bueno normalmente. Esa es una de las perversiones del modelo del freelance. Vamos a verlo en contraste con el emprendedor. El emprendedor normalmente monta una empresa con dinero y riesgo de otro. Importante. Pocos emprendedores asumen toda la componente de riesgo con sus propios recursos y lo desarrollan de principio a fin. Incluso el tío que vende Twitter y que se saca $200 millones por Twitter, luego vende empresas de capital riesgo
dentro de su próxima iniciativa. No dice, tengo 200 millones y ya lo meto yo todo aquí en mi próxima aventura. Probablemente venderá aparte, pero siempre incorpora recursos de tercero. Siempre, recursos y riesgo. Normalmente la primera fase, hasta que ha perdido Twitter, que eso no lo hace casi ninguno de nosotros, lo normal es que juegues con ahorros tuyos y con ahorros de tu familia, lo que se llaman fools, friends and family, tontos, familiares y amigos. Suele ser la primera fuente de financiación. Las 3 F. Y a partir de ahí empiezas a escalar, como luego nos explicará Jordi, en todas las posibilidades que va teniendo, que se va desarrollando tu prototipo o tu actividad emprendedora a diferentes niveles de acceso. Pero juegas con el riesgo tuyo, juegas con dinero de otro. El emprendedor, además, para sacar adelante su empresa, tiene necesariamente que montar un equipo. Si un emprendedor monta una empresa solo, saca adelante su iniciativa solo, probablemente es un freelance que quiere ser emprendedor. Un emprendedor, para sacar adelante su proyecto, tiene que contar con un equipo, tiene que sacar adelante un equipo y tiene que buscar la manera o de hacerlo socio, o de remunerarlo, o de retribuirlo, o de lo que sea. Esto es otra componente importante del emprendedurismo. Los proyectos emprendedores siempre llevan desde un primer elemento a la persona. Tenemos además algún elemento más que comentábamos esta mañana. Recordamos, por lo tanto, qué era un emprendedor. ¿Quién se acuerda así de alguna pincelada de qué era un emprendedor? De mi ponencia, o era tan temprano mi ponencia hoy que estaba todo el mundo medio admirado. ¿Recordáis que comentábamos que un emprendedor no es otra cosa que una persona capaz de organizar recursos? Y aquí entra la componente de equipo, entra la componente de recursos financieros, económicos, de conocimiento, alrededor de una visión transformadora, de mi idea. El origen de los proyectos es la idea. Ahora veremos en profundidad qué significa esto. Y la llevo a cabo con cierta componente de riesgo personal, mío y de quienes me apoyan. ¿Vale? Esto lo tenemos claro. Y es importante. Aquí piensen, son personas, tienen que organizar recursos alrededor de una visión transformadora. Y hay una componente de riesgo. Aquí tenemos los elementos básicos que conforman a un emprendedor o a una emprendedora. Hay que tener ¿se nace emprendedor o se hace emprendedor? Como les estoy contando desde el principio. Los emprendedores se hacen. Los emprendedores aprenden y cuanto más aprenden y más practican y más se desarrollan y más se involucran, mejor les sale el emprendedurismo. Pero está claro que tienen una serie de rasgos previos o que se van desarrollando a lo largo de su actividad, que es que son optimistas, están enfocados al futuro. Entonces, si quiero transformar y si me quiero crear la visión y si se la quiero vender a terceros, tengo que mirar al futuro y tengo que ser extraordinariamente optimista. Son rápidos y son flexibles, le va el cambio. ¿Por qué le va el cambio? Porque mientras que otro de los comportamientos naturales, psicología del comportamiento, es que el ser humano lo que hace es buscar una zona de confort, y esto es evolución, la parte evolutiva de la psicología. Yo encuentro mi zona de confort, hago el esfuerzo de adaptación y a partir de ahí me quedo. Comportamiento humano puro y duro. Economía además de modelos adaptativos. Claro, cada vez que tú me vienes a plantear cambios, revoluciones, movimientos y transformaciones, me estás sacando de mi zona de confort. La reacción típica es, no tengo ningún incentivo para que me saquen de mi zona de confort. O me incrementa mucho la probabilidad de beneficio, o me incrementa mucho la probabilidad de amenaza. Si no me incrementa mucho ninguna de esas dos cosas, no me muevo. O tengo mucho que ganar y a lo mejor me compensa, o tengo mucho que perder y a lo mejor me compensa. Pero si no tengo ninguna de las dos cosas, lo natural es que a la gente no le guste el cambio. ¿Cómo conseguimos? ¿En qué casos conseguimos y por qué los emprendedores se comportan de una forma tan anormalmente o tan poco naturalmente humana y les encanta el cambio? Porque han descubierto que utilizando determinados conceptos y determinadas herramientas se mueven con una extraordinaria comodidad y donde todos los demás están paralizados intentando ver por dónde va el cambio, los emprendedores están montando actividades, creando valor, ganando dinero, montando equipo. Claro, el emprendedor dice que haya cambio todo el día, cuanto más radical mejor. Yo me sé comer en ese entorno y el resto se paraliza. No es que sean unos anormales integrales y que han nacido con un gen equivocado, es que han aprendido a moverse en un entorno donde la mayor parte de la población se encuentra incómoda.
y lo convierten en una ventaja competitiva personal. Ven ustedes cuando les decía al principio que es una disciplina que se aprende. Cuanto más la aprendamos y más la practiquemos, más nos enamoramos del cambio, mientras que todos nuestros posibles competidores se paralizan, que es el comportamiento normal y es el comportamiento libre. Son apasionados, son exigentes consigo mismos, con sus equipos, suelen ser bastante malos jefes, extraordinariamente despóticos, intransigentes, volubles en la visión. Las cosas se mueven, no entienden por qué yo lo veo que se mueve y todo mi equipo no entiende que las cosas se mueven a esta velocidad. Lo peor que le puedes contar a un emprendedor es: joder, otra vez va a cambiar todo ahora. No le digan nunca eso al emprendedor. El emprendedor entiende que todo el mundo se está dando cuenta todo el tiempo de la velocidad que cambia todo. Cuando constata que su propio equipo le dice, no consigue entender por qué la realidad no se mueve igual para toda la gente que le rodea. Y normalmente lo interpreta además como falta de compromiso, complicadillo en ese aspecto. Están enfocados al éxito de sus proyectos. Y esto va a ser tenaces y persistentes. ¿Por qué? Porque se juega su prestigio, su dinero y el de las 3 F, el de los tontos, la familia y los amigos, con lo cual tienen que tener cierto cuidado. Son creativos, son buenos solucionando problemas, se los están encontrando todo el día. Eso tampoco es congénito. A base de pasarse el día solucionando problemas, mañana, tarde y noche, aprenden a solucionar problemas con una capacidad, un dinamismo, una flexibilidad extraordinaria. Y además, la combinación de todos estos elementos hacen que sean magníficos líderes. Gran parte de las empresas de headhunting o de captación de talento buscan en estos momentos líderes para sus empresas, grandes corporaciones internacionales, buscando que hayan participado en proyectos emprendedores. Y el haber estado en proyectos emprendedores, que hayan tenido un determinado recorrido, te garantiza que gran parte de estos elementos que conforman un liderazgo mucho más interesante para las empresas grandes, para las multinacionales consolidadas, se pueden dar en estos perfiles. O sea que incluso vale la pena hacer emprendeduría, aunque sea para mejorar el currículum. Oye, que no hacemos Twitter y que no lo vendemos por $200 millones. No pasa nada, tu currículum se beneficiará de alguna manera y algún día un headhunter pensará que tu experiencia emprendedora ha valido la pena